Suéltame el teléfono ahora mismo, gritó Alejandro agarrando a Camila del brazo mientras ella intentaba esconder algo detrás de su espalda. No tengo nada, señor Alejandro, murmuró la niña, sus ojos grandes y asustados mirando hacia el suelo. No me mientas, Camila. Vi cómo lo tomaste cuando te abracé. Pensé que confiaba en ti. La niña de apenas 12 años retrocedió un paso temblando. Sus ropas sucias y su cabello enredado la hacían ver aún más vulnerable. Pero Alejandro estaba demasiado furioso para notarlo. Yo solo quería, comenzó a decir, pero él la interrumpió. ¿Qué querías? ¿Venderlo? ¿Cambiarlo por drogas? Su voz se volvió más dura. Debí imaginármelo. Una niña de la calle siempre será una ladrona. Las palabras cayeron como cuchillos. Camila levantó la vista y por primera vez en semanas Alejandro vio lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de dolor profundo. Usted no entiende, susurró ella. Hay hombres malos que basta de excusas. Alejandro extendió la mano. Dame mi teléfono y no te volveré a ver nunca más. Camila sacó lentamente el celular de detrás de su espalda. Era un iPhone último modelo, brillante y caro. Lo puso en la palma extendida de Alejandro sin decir una palabra más. Vete, dijo él guardando el aparato en su bolsillo. Y no vuelvas por aquí. La niña lo miró una última vez. En sus ojos había algo que Alejandro no pudo descifrar en ese momento. No era culpa, sino una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo muy valioso. Adiós, señor Alejandro, murmuró y se dio la vuelta. Alejandro la vio alejarse por la calle, sus pequeños pies descalzos pisando el pavimento caliente. Una parte de él quiso llamarla, preguntarle qué había querido decir sobre los hombres malos, pero su orgullo herido era más fuerte. Durante 3 meses, él había estado encontrándose con Camila en esa esquina. Al principio solo le daba dinero para comida, pero poco a poco habían comenzado a platicar. Ella le contaba historias graciosas de la calle y él le hablaba de su trabajo. Era la única persona con la que se sentía realmente cómodo hablando. Por eso el robo dolía tanto. Alejandro regresó a su oficina, pero no pudo concentrarse en el trabajo. El teléfono pesaba en su bolsillo como una piedra. Revisó si faltaba algo más. Su cartera seguía ahí. Su reloj también. Solo había tomado el celular. ¿Por qué solo el teléfono? La pregunta lo molestó durante toda la tarde. Camila había tenido muchas oportunidades de robarle antes. ¿Por qué elegir justo ese momento cuando él le había ofrecido un abrazo? Al llegar a su casa esa noche, Alejandro se sirvió un whisky y se sentó en su sala vacía. La casa era grande y silenciosa, llena de muebles caros, pero sin vida. Por primera vez en meses se sintió completamente solo. Recordó la primera vez que vio a Camila. Estaba buscando comida en un basurero cerca de su oficina. Cuando le ofreció dinero, ella lo había mirado con desconfianza, como si esperara que él quisiera algo a cambio. Pero después de varias semanas había comenzado a sonreírle. Usted es diferente, señor Alejandro, le había dicho una vez. Los otros hombres ricos solo nos miran con asco, pero usted me ve como persona. Alejandro bebió más whisky tratando de olvidar esas palabras. Ahora todo había sido mentira. Camila solo había estado esperando el momento perfecto para robarlo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de trabajo, pero cuando lo abrió notó algo extraño. Había varias aplicaciones que no recordaba haber descargado. Una de ellas se llamaba Find My Location y estaba activa. Frunció el ceño. Él nunca había instalado esa aplicación. Revisó más a fondo el teléfono y encontró otras cosas raras. Mensajes eliminados que no recordaba haber borrado, llamadas perdidas de números desconocidos y fotos en su galería que tampoco recordaba haber tomado. El whisky se le enfrió en la mano mientras una idea terrible comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si Camila no había robado su teléfono para venderlo y si había otra razón? Los días pasaron lentos y pesados para Alejandro. Cada mañana, al dirigirse a su oficina, sus ojos buscaban automáticamente la esquina donde solía encontrar a Camila, pero la niña había desaparecido por completo. Es mejor así, se decía a sí mismo mientras tomaba su café matutino. Era solo una ladrona más, pero las palabras sonaban vacías, incluso en su propia mente. Su secretaria, María Elena, notó el cambio en su comportamiento. Alejandro, que siempre había sido serio, pero educado, ahora se mostraba irritable y distraído. ¿Está todo bien, señor Rivas?, le preguntó un martes por la tarde cuando lo encontró mirando por la ventana en lugar de revisar los contratos que tenía sobre el escritorio. Todo perfecto, respondió el sec, sin apartar la vista de la calle. Pero nada estaba bien.
Por las noches, Alejandro daba vueltas en su cama recordando conversaciones con Camila, la forma en que ella sonreía cuando él le compraba un sándwich, cómo le brillaban los ojos cuando le contaba sobre los libros que había encontrado en la basura y había aprendido a leer sola. Mi mamá me enseñó las primeras letras antes de morirse, le había dicho una vez. Después tuve que aprender solita. Los libros no me juzgan, señor Alejandro, solo me enseñan cosas bonitas. Alejandro se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador y vio los jugos de naranja que había empezado a comprar después de que Camila le mencionara que era su sabor favorito. Los había comprado pensando en invitarla algún día a su casa a darle un hogar. ¡Qué estúpido! Había sido. Cerró el refrigerador con más fuerza de la necesaria y regresó a su habitación. Pero el sueño no llegaba. En su lugar llegaban las preguntas. ¿Dónde estaba Camila ahora? ¿Había encontrado otro lugar para dormir? ¿Tenía suficiente comida? Las noches habían estado frías últimamente y ella solo tenía esa chamarra delgada y rota. No es mi problema, murmuró en la oscuridad. Al día siguiente, Alejandro intentó concentrarse en una junta importante con inversionistas japoneses, pero a mitad de su presentación se quedó en blanco. Por un momento había creído ver a una niña pequeña caminando por la calle del otro lado de la ventana de la sala de juntas. «Señor Rivas», preguntó el traductor. «Los inversionistas están esperando su respuesta sobre las proyecciones del próximo trimestre». Alejandro parpadeó y regresó a la realidad. Había perdido completamente el hilo de la conversación. «Disculpen», dijo aflojándose la corbata. «Necesito un momento». Salió de la sala dejando a todos confundidos. En el baño se echó agua fría en la cara y se miró al espejo. «¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz alta, pero conocía la respuesta. Extrañaba a Camila. Extrañaba sus conversaciones, su risa tímida, la forma en que lo hacía sentir útil, necesario. Por primera vez en años había tenido a alguien que esperaba verlo, alguien que se alegraba cuando él aparecía. Y ahora ese alguien se había ido. Esa tarde, después de arruinar completamente la Utah, Alejandro manejó hasta el barrio donde solía encontrar a Camila. Estacionó su BMW y caminó por las calles, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Preguntó a otros niños de la calle si habían visto a Camila. La mayoría lo miraron con desconfianza y negaron con la cabeza. Uno de ellos, un muchacho de unos 15 años con cicatrices en los brazos, se acercó a él. «¿Usted es el señor rico que le daba comida a Camila?», preguntó. «Sí, soy yo». «¿La has visto?». El muchacho lo estudió con ojos suspicaces. «Ella decía que usted era bueno, diferente a los otros». «¿Dónde está?», insistió Alejandro. «No sé. Desapareció hace varios días, pero antes de irse estaba muy asustada. Decía algo sobre unos hombres que la seguían». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué hombres?». «No sé, señor». Pero Camila estaba muy nerviosa. Decía que tenía que proteger a alguien importante. El muchacho se alejó antes de que Alejandro pudiera hacerle más preguntas, perdiéndose entre la multitud. Alejandro regresó a su auto con las manos temblando. Las palabras del chico resonaban en su cabeza. Tenía que proteger a alguien importante. ¿A quién trataba de proteger Camila? Y entonces, como un rayo, recordó las extrañas aplicaciones en su teléfono, la aplicación de localización que él no había instalado, los mensajes borrados. Una terrible sospecha comenzó a crecer en su mente. ¿Y si Camila no había robado su teléfono y si se lo había quitado para protegerlo? Alejandro no pudo dormir esa noche. Las palabras del muchacho de la calle daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Tenía que proteger a alguien importante. A las 5 de la mañana se levantó y tomó una decisión. Buscó en su agenda el número de Ramiro Salinas, un investigador privado que había contratado años atrás para un problema con un socio deshonesto. Ramiro era discreto, eficiente y no hacía preguntas innecesarias. «Ramiro, soy Alejandro Rivas», dijo cuando el hombre contestó el teléfono a las 7 de la mañana. «Necesito verte hoy mismo». «Buenos días, señor Rivas. ¿Qué tan urgente es?». «Muy urgente. ¿Puedes venir a mi oficina en una hora?». «Ahí estaré». Ramiro llegó puntual como siempre. Era un hombre de 50 años, delgado y de apariencia común. El tipo de persona que podía pasar desapercibida en cualquier multitud. Exactamente lo que necesitaba un buen investigador. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Rivas?», preguntó sentándose frente al escritorio de Alejandro. Alejandro dudó por un momento. ¿Cómo explicar la situación sin sonar como un loco? «Necesito que encuentres a una niña», dijo finalmente.
Se llama Camila. Tiene unos 12 años. Vive en la calle. Ramiro sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir. Su hija, no es complicado. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Pensé que me había robado mi teléfono, pero ahora creo que quizás estaba tratando de protegerme de algo. ¿Protegerlo de qué? No lo sé. Por eso te necesito. Alejandro le contó toda la historia, cómo había conocido a Camila, las conversaciones que habían tenido, el día del supuesto robo, las aplicaciones extrañas en su teléfono y lo que había descubierto hablando con otros niños de la calle. Ramiro tomaba notas sin hacer comentarios. Cuando Alejandro terminó, el investigador cerró su libreta. ¿Tiene alguna foto de la niña? No, nunca le tomé fotos, pero puedo describirla perfectamente. Lugares específicos donde la ha visto, principalmente en la esquina de Madero y Juárez, cerca de mi oficina. También la vi algunas veces por el Mercado Central. ¿Algún apellido? Familiars. Me dijo que su madre había muerto. Nunca mencionó a su padre o a otros familiares. Ramiro asintió y se puso de pie. Necesito revisar su teléfono también. Si realmente había algo sospechoso, podrían quedar rastros. Alejandro le entregó el celular sin dudar. Ramiro lo conectó a una pequeña computadora portátil y comenzó a revisar archivos. Aquí está, murmuró después de unos minutos. Esta aplicación de localización fue instalada remotamente hace 3 meses. Alguien ha estado rastreando todos sus movimientos. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que alguien quería saber exactamente dónde estaba usted en todo momento, sus rutas, sus horarios, sus lugares favoritos. Ramiro Lomero Seriament. Señor Rivas, tiene enemigos. Alguien que quisiera hacerle daño. Soy empresario. Siempre hay competencia, pero nada que justifique esto. Ha recibido amenazas últimamente, llamadas extrañas. Ha notado a alguien siguiéndolo. Alejandro pensó cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, el mes pasado hubo algunas llamadas colgadas y mi secretaria mencionó que un hombre había preguntado por mí, pero se fue sin dejar su nombre. ¿Recuerda algo más sobre ese hombre? María Elena dijo que era alto, usaba gorra y lentes oscuros. Le preguntó sobre mis horarios de trabajo. Ramiro tomó más notas. Necesito que piense en todos los detalles que pueda recordar sobre las últimas semanas antes de que la niña tomara su teléfono. Cualquier cosa fuera de lo normal. Alejandro cerró los ojos y trató de recordar. De repente una imagen vino a su mente. Espera. El día antes de que Camila tomara mi teléfono, ella estaba muy nerviosa. Me preguntó si había notado a alguien siguiéndome. Pensé que estaba siendo paranoica. ¿Qué más le dijo? Que había visto a unos hombres en un auto negro que me habían estado observando. Le dije que no me preocupara, que probablemente eran clientes o algo así. Ramiro cerró su libreta con un golpe seco. Señor Rivas, creo que esa niña le salvó la vida y ahora ella está en peligro por protegerlo. Las palabras cayeron como un martillo sobre Alejandro. ¿Qué vamos a hacer? Voy a encontrarla, pero necesito que usted se mantenga alerta. Si realmente hay alguien que quiere hacerle daño, el hecho de que ya no puedan rastrearlo podría hacerlos actuar más desesperadamente. Ramiro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, señor Rivas, esa niña debe quererte mucho para arriesgar tanto por ti. Cuando Ramiro se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, sintiendo un peso terrible en el pecho. Camila había tratado de protegerlo y él la había echado como a una ladrona común. Ahora ella estaba en peligro por su culpa. 3 días después, Ramiro regresó a la oficina de Alejandro con una carpeta llena de documentos y fotografías. Su expresión era grave y Alejandro supo inmediatamente que las noticias no serían buenas. Siéntese, señor Rivas, dijo Ramiro colocando la carpeta sobre el escritorio. Lo que voy a contarle es peor de lo que imaginamos. Alejandro se dejó caer en su silla, preparándose para lo peor. Encontré información sobre la banda que lo estaba siguiendo. Se llaman Los Halcones y se especializan en secuestros de empresarios exitosos. Han estado operando en la ciudad durante los últimos 2 años. Ramiro abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Estos son los miembros principales del grupo. ¿Reconozca alguna cara? Alejandro estudió las imágenes. Eran hombres de aspecto rudo, con cicatrices y tatuajes. En una de las fotos reconoció al hombre que había preguntado por él en la oficina, alto con una cicatriz en la mejilla izquierda. Este es el que vino a mi oficina, señaló con el dedo tembloroso. Se llama Vicente Morales, alias el Chacal. Es el encargado de vigilar a las víctimas antes del secuestro.
Ramiro pasó a la siguiente foto. Y este es el jefe, Roberto Sandoval. Lo llaman el Lobo. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Tengo contactos en la policía. Resulta que los halcones han estado en el radar durante meses, pero nunca han podido atraparlos. Son muy cuidadosos, muy profesionales. Ramiro sacó más documentos. Aquí está su método de operación. Primero identifican a la víctima, generalmente empresarios como usted que viven solos y tienen rutinas predecibles. Luego instalan software de rastreo en sus teléfonos para estudiar sus movimientos durante semanas o meses. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda y después, cuando conocen perfectamente sus horarios y rutas, planean el secuestro. Generalmente lo hacen en un lugar aislado, cuando la víctima está sola. Piden rescates de varios millones de pesos. ¿Qué pasó con las otras víctimas? Ramiro guardó silencio por un momento. De 5 secuestros confirmados, solo 3 víctimas fueron liberadas después de pagar el rescate. Las otras 2. No necesitó terminar la frase. Alejandro entendió perfectamente. Ahora viene la parte que realmente lo va a sorprender, continuó Ramiro. Encontré cámaras de seguridad del área donde usted solía encontrarse con Camila. Sacó una laptop y la abrió. En la pantalla aparecía un video en blanco y negro de la esquina donde Alejandro solía hablar con la niña. Este video es del día antes de que ella tomara su teléfono. Mire con atención. En la grabación, Alejandro pudo verse a sí mismo hablando con Camila, pero lo que lo dejó sin aliento fue lo que sucedía en el fondo. Un auto negro estacionado al otro lado de la calle con 2 hombres adentro observándolos con binoculares. Siga mirando, dijo Ramiro. En el video, Camila se levantó de repente y caminó hacia una tienda cercana. Desde ahí comenzó a observar el auto negro con mucha atención. Los hombres del vehículo no se habían dado cuenta de que ella los estaba vigilando. La niña los había detectado, murmuró Alejandro asombrado. Espere, hay más. Ramiro adelantó el video. Ahora se podía ver a Camila siguiendo discretamente a los hombres cuando estos se bajaron del auto. Ella se escondía detrás de puestos de comida y esquinas, manteniéndose siempre a una distancia segura. Una niña de 12 años siguió a unos secuestradores profesionales. Y eso no es todo. Mire este otro video del día siguiente. La nueva grabación mostraba el momento exacto en que Camila había tomado el teléfono de Alejandro, pero ahora, conociendo el contexto, todo se veía diferente. La niña no actuaba como una ladrona oportunista. Sus movimientos eran rápidos y decididos, como si estuviera ejecutando un plan. En esta toma se puede ver que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, explicó Ramiro. No estaba robando su teléfono, lo estaba desactivando. ¿Desactivando? Sí, tengo aquí el reporte técnico. Después de tomar el teléfono, Camila encontró la manera de desinstalar la aplicación de rastreo. No es algo que cualquier persona sepa hacer. Alejandro se quedó sin palabras. La imagen que tenía de Camila como una niña indefensa se estaba desmoronando, reemplazada por la de una pequeña muy inteligente y valiente. ¿Cómo aprendió a hacer eso? Según mis investigaciones, Camila vivió durante un tiempo en un centro de menores donde había computadoras. Algunos voluntarios le enseñaron a usar tecnología básica, pero ella aprendió mucho más por su cuenta. Ramiro cerró la laptop y miró a Alejandro directamente a los ojos. Señor Rivas, esa niña no solo descubrió que lo estaban vigilando, sino que arriesgó su propia seguridad para protegerlo. Los secuestradores probablemente la vieron como una testigo peligrosa. La culpa cayó sobre Alejandro como una avalancha. Había acusado a su protectora de ser una ladrona. La había echado de su vida cuando ella más lo necesitaba. Tenemos que encontrarla, dijo poniéndose de pie. Ahora mismo ya estoy trabajando en eso, respondió Ramiro. Pero señor Rivas debe prepararse para la posibilidad de que sea demasiado tarde. Alejandro no pudo regresar a su casa esa noche. Después de que Ramiro se fuera, se quedó en su oficina caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Las imágenes del video se repetían una y otra vez en su mente. Camila siguiendo a los secuestradores, vigilándolos, protegiéndolo, mientras él ni siquiera se daba cuenta del peligro y él la había llamado ladrona. Se sirvió un whisky, pero lo dejó intacto sobre el escritorio. El alcohol no podía lavar la culpa que sentía creciendo en su pecho como una enfermedad. Tomó su teléfono y marcó el número de Ramiro. ¿Alguna noticia?, preguntó sin saludar. Señor Rivas, son las 2 de la mañana. Acabamos de hablar 5 horas. No puedo dormir. Necesito hacer algo. Lo mejor que puede hacer ahora es descansar. Mañana temprano continuaré la búsqueda. No
No puedo esperar. Voy a salir a buscarla yo mismo. Eso es muy peligroso. Si los halcones siguen en la ciudad y lo ven, no me importa, interrumpió Alejandro. Esa niña está en peligro por mi culpa. Colgó antes de que Ramiro pudiera seguir protestando. Se puso su chaqueta y salió de la oficina hacia las calles oscuras de la ciudad. Manejó hasta los barrios más pobres, donde las farolas estaban rotas y las sombras se alargaban amenazantes. Preguntó a cada persona que encontró, vendedores nocturnos, prostitutas, drogadictos, cualquiera que pudiera haber visto a Camila. Una niña de 12 años, cabello negro, ojos grandes, preguntaba una y otra vez. La mayoría lo miraban con desconfianza. Un hombre rico en un BMW, preguntando por una niña de la calle a las 3 de la mañana, no era algo normal. Cerca del amanecer encontró a una mujer mayor que vendía café en una esquina. Sí, conozco a Camila, dijo cuando Alejandro le describió a la niña. Es una buena muchachita, muy lista. La ha visto últimamente. La mujer lo estudió con ojos suspicaces. ¿Usted quién es? ¿Por qué la busca? Soy su amigo. Estoy preocupado por ella. Su amigo. La mujer se rió con amargura. Los hombres ricos no son amigos de las niñas de la calle, señor. Alejandro sintió que las palabras le dolían más de lo que debían. Tiene razón, admitió. No soy su amigo. Soy peor que eso. Soy el idiota que la echó cuando más me necesitaba. La honestidad brutal de sus palabras pareció ablandar a la mujer. ¿Qué pasó? Alejandro le contó toda la historia. La mujer escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Esa niña habló de usted, dijo finalmente. Decía que era diferente, que la trataba como persona, no como basura. Cuando la vio por última vez, hace una semana, estaba muy asustada. Decía que unos hombres malos andaban preguntando por ella. Le dije que se fuera lejos de la ciudad, pero no quiso irse. ¡Pah! ¿R que no quiso irse? Dijo que tenía que cuidar a alguien importante, que no podía abandonarlo. Las palabras fueron como puñales en el corazón de Alejandro. Incluso después de que él la hubiera echado, Camila seguía preocupándose por él. ¿Sabe dónde podría estar escondida? La mujer negó con la cabeza. Camila es muy lista. Si no quiere que la encuentren, no la van a encontrar. Pero, señor, esos hombres que la buscan no son gente buena. Si la atrapan, no terminó la frase, pero Alejandro entendió el mensaje. Regresó a su casa cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Se sentó en su sala vacía, rodeado de lujos que de repente le parecían insignificantes. ¿De qué servía tener dinero, éxito y poder si no podía proteger a la única persona que realmente se había preocupado por él? Recordó todas las conversaciones que había tenido con Camila, como ella siempre preguntaba por su día, como se alegraba cuando él llegaba estresado del trabajo y le contaba sus problemas. Ella nunca le había pedido nada a cambio, solo su compañía. Y él había pensado que era una ladrona. Su teléfono sonó. Era Ramiro. Señor Rivas, tengo información. Uno de mis contactos en la calle dice que vio a Camila hace 2 días. Estaba cerca del río en la zona industrial. Estaba bien, estaba viva, pero se veía muy asustada. Iba corriendo como si alguien la persiguiera. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Dónde exactamente? Cerca de las bodegas abandonadas junto al puente viejo. Pero, señor Rivas, no vaya solo. Esa zona es peligrosa, especialmente si los halcones están operando ahí. ¿Vienes conmigo? Por supuesto. Nos vemos en mi oficina en 1 hora. Alejandro colgó y corrió hacia la ducha. Mientras el agua caía sobre él, hizo una promesa silenciosa. Si encontraba a Camila viva, jamás volvería a dudar de ella. Le daría todo lo que ella quisiera, una casa, educación, una familia. Le daría el amor que él nunca había sabido dar, pero primero tenía que encontrarla y tenía que llegar antes que los halcones. Alejandro llegó a la oficina de Ramiro con el corazón acelerado y las manos sudorosas. El investigador ya tenía todo preparado. Mapas de la zona industrial, fotografías aéreas de las bodegas abandonadas y un chaleco antibalas. ¿Un chaleco antibalas?, preguntó Alejandro mirando el equipo con nerviosismo. Si los halcones están ahí, no van a rendirse fácilmente, explicó Ramiro, ajustándose su propia protección. Estos tipos ya mataron antes. Estaban a punto de salir cuando el teléfono de Ramiro sonó. Era uno de sus contactos en la policía. Espera un momento, dijo Ramiro contestando la llamada. ¿Qué estás seguro? Ok, vamos para allá inmediatamente. Colgó con expresión sombría. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro. Encontraron algo en las bodegas.
Tenemos que ir, pero no va a ser fácil de ver. Llegaron al lugar en 20 minutos. La zona estaba acordonada por la policía con varias patrullas y una ambulancia. Alejandro sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba hacia el perímetro de seguridad. Ramiro Salinas, investigador privado, se identificó con uno de los oficiales. Estamos trabajando en un caso relacionado. El policía los dejó pasar, pero advirtió: prepárense, lo que van a ver no es agradable. Entraron a la bodega principal. Había sangre en el suelo, cuerdas cortadas y señales evidentes de una lucha violenta. En una esquina, Alejandro vio algo que hizo que se le cortara la respiración, un pedazo de tela azul que reconoció inmediatamente. Era de Lockmar de Camila. No murmuró cayendo de rodillas. Señor Rivas, dijo el comandante de la escena, ¿puede identificar esto? Le mostraron más pedazos de ropa, todos manchados de sangre. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. Es de ella, es de Camila. Camila, ¿qué? Necesitamos un apellido para el reporte. No, no sé su apellido, admitió Alejandro sintiéndose aún más culpable. Solo sé que tiene 12 años y vive en la calle. El comandante tomó notas mientras Ramiro examinaba la escena. Por las marcas en el suelo, parece que hubo una pelea. Alguien se resistió mucho, explicó Ramiro. Hay rastros de sangre que llevan hacia la salida trasera. Eso significa que quien estaba aquí fue trasladado a otro lugar. Puede estar vivo o muerto. Alejandro se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. Regresaron a la ciudad en silencio. Alejandro no podía dejar de pensar en Camila sola, asustada, quizás herida, todo por protegerlo a él. Llegaron al edificio de oficinas de Ramiro cuando el investigador recibió otra llamada. Ramiro, soy el sargento Méndez. Enciende las noticias ahora mismo. Canal 7. Ramiro corrió hacia la televisión de su oficina y la encendió. Alejandro se quedó paralizado cuando vio lo que aparecía en la pantalla. Era Camila. Su fotografía llenaba la pantalla mientras la reportera hablaba. Una menor de edad fue encontrada esta tarde en estado crítico en un hospital público de la ciudad. La niña, que aparenta tener entre 11 y 13 años, presenta signos de tortura y múltiples heridas. Fue hallada inconsciente cerca del río por una familia que paseaba. Alejandro no pudo escuchar más. Corrió hacia la puerta. Al hospital ahora mismo. Ramiro lo siguió tratando de mantener el paso. Durante el trayecto en auto, Alejandro no dejaba de repetir: tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Llegaron al Hospital General en tiempo récord. Alejandro corrió hacia la recepción. Una niña que trajeron hoy estaba cerca del río. ¿Dónde está? ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy Alejandro, dudó. No era su padre. No era su tutor legal. No era nada para Camila. Soy todo lo que ella tiene, dijo finalmente. La recepcionista lo miró con compasión. Cuidados intensivos. Tercer piso. Solo familiares pueden. Alejandro ya corría hacia los elevadores. En el tercer piso encontró a una enfermera. La niña que trajeron del río. ¿Cómo está ustedes? Su papá mintió sin dudarlo. La enfermera lo condujo hasta una habitación con ventanas de cristal. Adentro, conectada a múltiples máquinas, estaba Camila. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La niña que había conocido sonriente y llena de vida, ahora yacía inmóvil con vendas en la cabeza, moretones en la cara y tubos conectados a su pequeño cuerpo. ¿Va a vivir?, preguntó con voz quebrada. Es demasiado pronto para saberlo, respondió la enfermera. Tiene traumatismo craneal, costillas rotas y perdió mucha sangre, pero es una luchadora. Su corazón es fuerte. Alejandro se acercó a la ventana y puso la mano sobre el cristal. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Camila. Por primera vez en muchos años, Alejandro Rivas lloró, no por dinero perdido, no por negocios fallidos, sino por amor. Amor hacia una niña que había arriesgado todo por él y a quien él había fallado cuando más lo necesitaba. Voy a arreglar esto, prometió. Te lo juro. Alejandro no se movió de la sala de espera durante las siguientes 12 horas. Ramiro había tratado de convencerlo de que fuera a casa a descansar, pero él se negó rotundamente. No la voy a dejar sol. A otra vez, fue todo lo que dijo. A las 6 de la mañana, el doctor Hernández salió de cuidados intensivos. Era un hombre mayor con canas en las sienes y ojos cansados. ¿Usted es el familiar de la menor?, preguntó. Sí, respondió Alejandro sin dudar. ¿Cómo está? Estable por ahora. Las próximas 24 horas van a ser críticas.
Tiene una fractura en el cráneo, 3 costillas rotas y múltiples contusiones. Pero lo que más me preocupa son las heridas en las muñecas y tobillos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de heridas? Marcas de cuerdas. Estuvo atada durante mucho tiempo. También hay signos de que fue golpeada repetidamente. El doctor hizo una pausa. ¿Quién le hizo esto a esta niña? Unos criminales. La policía ya está investigando. Señor, necesito que llene algunos papeles, información médica, datos de contacto, seguro. Doctor, yo me hago cargo de todos los gastos. Lo que necesite el mejor tratamiento posible. ¿Es usted su padre? Alejandro miró hacia la ventana de la habitación donde Camila yacía inmóvil. Voy a hacerlo, respondió con determinación. Voy a adoptar a esta niña. El doctor asintió con aprobación. Eso es bueno. Va a necesitar mucho apoyo cuando despierte. Este tipo de trauma no solo es físico. 2 horas después, una enfermera salió de la habitación con noticias. Despertó. Anunció. Está muy débil, pero está consciente. Pregunta por alguien llamado señor Alejandro. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Puedo verla? Solo 5 minutos. No debe agitarse. Alejandro entró a la habitación con pasos temblorosos. Camila tenía los ojos abiertos, pero se veía muy pequeña y frágil entre todas las máquinas. Señor Alejandro, susurró cuando lo vio. Alejandro se acercó a la cama y tomó su mano con mucho cuidado. Estoy aquí, Camila, estoy aquí. ¿Está usted bien?, preguntó ella con voz débil. Los hombres malos no lo lastimaron. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Incluso después de todo lo que había sufrido, lo primero que Camila preguntaba era por él. Estoy bien, gracias a ti. Tú me salvaste la vida. No quería que le pasara nada malo, murmuró ella. Usted es bueno conmigo, Camila. Yo. Alejandro luchó por encontrar las palabras correctas. Siento mucho haberte gritado. Siento mucho no haberte creído. Tú trataste de protegerme y yo no se preocupe. Lo interrumpió ella con una sonrisa débil. Yo sé que usted pensó que era mala. Todos piensan eso de los niños de la calle. No eres mala. Eres la persona más valiente que conozco. Alejandro apretó suavemente su mano. Y no voy a dejarte sola nunca más. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. De verdad, voy a adoptarte, Camila. Quiero que seas mi hija. Si tú quieres. Claro. La niña lo miró con asombro. Yo podría tener una familia de verdad. ¿La tendrías? Tendrías una casa, tu propio cuarto, podrías ir a la escuela, tener juguetes, libros y podría quedarme. No me echarías si hago algo malo. El corazón de Alejandro se rompió un poco más. Nunca te voy a echar, Camila. Pase lo que pase, eres mi familia ahora. Camila cerró los ojos, pero siguió sonriendo. Siempre quise tener un papá, susurró. Y yo siempre quise tener una hija como tú. La enfermera entró para indicar que el tiempo había terminado, pero Alejandro se inclinó para darle un beso en la frente a Camila. Voy a estar aquí cuando despiertes, le prometió. Y vamos a empezar nuestra nueva vida juntos. Durante los siguientes 3 días, Alejandro no se separó del hospital. Contrató enfermeras privadas, consultó con los mejores especialistas y habló con abogados para comenzar el proceso de adopción. Ramiro pasó a visitarlo el 3er día. Los atraparon, anunció, a toda la banda de los halcones. Van a estar en la cárcel por mucho tiempo. ¿Qué dijeron sobre Camila? Que la secuestraron porque los había estado siguiendo. Querían información sobre usted, pero ella nunca habló. La torturaron durante días, pero nunca les dijo nada. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y dolor. Es increíble lo fuerte que es. Sí, y también es increíble lo mucho que lo ama a usted. Esa noche, cuando Camila despertó de nuevo, Alejandro le mostró los papeles de adopción que había comenzado a llenar. Camila Rivas, ¿te gusta cómo suena?, preguntó. Ella sonrió más ampliamente de lo que había sonreído en días. Me encanta, papá. Era la primera vez que lo llamaba así. Y Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. 6 semanas después, Camila salió del hospital. Alejandro había transformado completamente una de las habitaciones de su casa. Paredes pintadas de rosa claro, una cama con dosel, estantes llenos de libros y un escritorio junto a la ventana con vista al jardín. ¿Todo esto es mío?, preguntó Camila, parada en la puerta con los ojos muy abiertos. Todo tuyo, respondió Alejandro sonriendo. Tu casa, tu cuarto, tu familia. Pero la adaptación no fue fácil. La primera noche,
Alejandro despertó con gritos que venían del cuarto de Camila. Corrió hacia allá y la encontró sentada en la cama temblando y sudando. Los hombres malos, murmuró entre lágrimas. Venían por mí otra vez. Alejandro se sentó en el borde de la cama, pero cuando intentó abrazarla, Camila se encogió. No me toques, susurró. Por favor, está bien, dijo él suavemente. No te voy a tocar, pero estoy aquí. Sí. ¿Estás segura? Se quedó sentado ahí toda la noche hablándole en voz baja hasta que ella volvió a dormirse. Los días siguientes fueron similares. Camila saltaba ante cualquier ruido fuerte, se escondía cuando llegaban visitas y apenas comía. Los psicólogos que Alejandro contrató le explicaron que era normal después de un trauma tan severo. Va a tomar tiempo, le dijo la doctora Martínez. Pero con paciencia y amor se va a recuperar. Alejandro se tomó tiempo libre del trabajo para estar con Camila. Poco a poco establecieron rutinas, desayunaban juntos, leían cuentos, veían películas. Ella comenzó a relajarse cuando él estaba cerca. Un mes después de llegar a la casa, Camila finalmente le permitió que la abrazara. Fue un abrazo tímido, rápido, pero para Alejandro fue como ganar la lotería. Gracias, papá, le dijo ella. ¿Por qué me das las gracias por no rendirte conmigo? Las palabras se quedaron grabadas en el corazón de Alejandro. Los problemas reales comenzaron cuando Camila empezó la escuela. Alejandro la había inscrito en un colegio privado cerca de su casa, pero las cosas no salieron como esperaba. El director lo llamó la segunda semana. Señor Rivas, necesitamos hablar sobre Camila. ¿Qué pasó? Preguntó Alejandro inmediatamente preocupado. No es nada grave, pero bueno, es muy diferente a los otros niños. Ayer repartió su almuerzo entero entre los niños de la cafetería. Dice que no puede comer cuando otros tienen hambre. Alejandro sonrió a pesar de la preocupación. Eso sonaba exactamente como Camila. Eso es un problema. No exactamente, pero también esconde comida en su escritorio y se asusta mucho cuando suena la campana. Los otros niños empezaron a hacer preguntas. Esa noche Alejandro habló con Camila sobre la escuela. ¿Te gusta tu nueva escuela? Los niños son raros, respondió ella. Tiran comida a la basura y se quejan de que no les gusta. En la calle esa comida hubiera alimentado a 5 personas. Es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Y los maestros gritan mucho. Me da miedo. Alejandro entendió el problema. Camila venía de un mundo completamente distinto, donde la supervivencia era lo más importante. ¿Quieres cambiar de escuela? No, respondió ella con determinación. Quiero aprender. Quiero ser inteligente como usted. Alejandro trabajó con los maestros para ayudar a Camila a adaptarse. Gradualmente ella comenzó a hacer amigos y a disfrutar las clases, pero la verdadera prueba llegó 3 meses después. Alejandro estaba trabajando en su oficina cuando recibió una llamada de Ramiro. Señor Rivas, tengo malas noticias. Roberto Sandoval, el lobo, se escapó de la cárcel. El corazón de Alejandro se detuvo, que ayer por la noche mató a 2 guardias en el proceso y según nuestros informantes, está buscando venganza contra usted y contra Camila. Alejandro cerró los ojos. Justo cuando pensaba que todo estaba bien, el pasado regresaba para amenazar a su familia. ¿Qué debemos hacer? Saquen de la ciudad inmediatamente. Tengo un lugar seguro donde pueden esconderse. No, dijo Alejandro firmemente. No voy a pasar la vida huyendo y no voy a permitir que Camila viva con miedo. Señor Rivas, este hombre es muy peligroso. Entonces lo vamos a enfrentar. Pero esta vez voy a proteger a mi hija, no al revés. Esa noche, Alejandro reforzó la seguridad de la casa y contrató guardaespaldas, pero no le dijo nada a Camila. No quería asustarla innecesariamente. Sin embargo, ella se dio cuenta de que algo pasaba. «Papá, ¿estamos en peligro?», preguntó durante la cena. Alejandro miró a su hija. Ya no era la niña asustada que había llegado a su casa. Sus ojos mostraban la misma inteligencia y determinación que había demostrado al protegerlo meses atrás. «Quizás», admitió, «pero esta vez yo te voy a proteger a ti». Camila asintió seriamente. «Vamos a protegernos el uno al otro», dijo. «Como una familia de verdad». Alejandro sonrió y extendió su mano. Camila la tomó sin dudar. «Como una familia de verdad», confirmó él. No sabían que afuera, escondido entre los árboles, el lobo los observaba a través de la ventana, planeando su venganza. 6 meses después, el sol brillaba sobre el nuevo edificio de cristal y concreto que se alzaba en el centro de la ciudad.
Una multitud se había reunido para la inauguración y las cámaras de televisión capturaban cada momento del evento más esperado del año. Alejandro se ajustó la corbata mientras observaba la entrada principal del edificio. Sobre las puertas de cristal, las letras doradas brillaban bajo la luz. Fundación Camila Rivas, Centro de Acogida y Educación para Menores en Situación de Calle. ¿Nervioso, papá?, preguntó Camila, apareciendo a su lado, vestida con un vestido azul marino y zapatos nuevos que todavía la hacían caminar un poco rígida. Un poco, admitió Alejandro. ¿Y tú también? Pero es un nerviosismo bueno. Durante los últimos meses, después de que la policía capturara definitivamente a El Lobo y desmantellara por completo la banda de los halcones, Alejandro había tomado la decisión más importante de su vida empresarial. Había vendido una parte significativa de sus negocios para crear la fundación. El dinero sirve para hacer dinero, le había dicho a Camila una noche mientras planificaban el proyecto. Pero también sirve para cambiar vidas y prefiero cambiar vidas. La fundación no era solo un refugio, era un centro integral que ofrecía vivienda temporal, educación, capacitación laboral, atención psicológica y, lo más importante, un programa de reintegración familiar o adopción para niños y adolescentes en situación de calle. Señor Rivas, se acercó la coordinadora del evento. Estamos listos para comenzar. Alejandro asintió y caminó hacia el podio instalado frente al edificio. La multitud se silenciaba gradualmente. Entre los asistentes reconoció a empresarios, políticos, trabajadores sociales y lo que más le emocionaba: docenas de familias que habían decidido seguir su ejemplo y adoptar niños de la calle. Buenos días, comenzó Alejandro, su voz amplificada por los altavoces. Hace 8 meses yo era un hombre exitoso pero vacío. Tenía dinero, propiedades, reconocimiento, pero no tenía lo más importante. No tenía amor. Buscó a Camila entre la multitud. Ella le sonrió desde la primera fila, sentada junto a la doctora Martínez, quien se había convertido no solo en su psicóloga, sino en una especie de abuela adoptiva. Una niña de 12 años me enseñó que el verdadero éxito no se mide en pesos, sino en vidas tocadas. Me enseñó que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Y me enseñó que una familia no se forma por sangre, sino por amor. Los aplausos comenzaron, pero Alejandro levantó la mano para continuar. Esta fundación lleva el nombre de Camila Rivas, mi hija, porque ella es la prueba viviente de que los niños de la calle no necesitan lástima, necesitan oportunidades, no necesitan caridad, necesitan amor y respeto. Alejandro hizo una pausa y extendió la mano hacia Camila. Mi hija quiere decir unas palabras. Camila se levantó y caminó hacia el podio. Ya no era la niña asustada y desnutrida que había conocido en la calle. Su cabello brillaba limpio y saludable, sus ojos irradiaban confianza y cuando sonreía todo su rostro se iluminaba. Hola, dijo al micrófono su voz clara y firme. Mi nombre es Camila Rivas. Hace 8 meses mi apellido era sin familia. Dormía en la calle, comía de la basura y pensaba que nunca tendría una casa de verdad. El silencio era absoluto. Incluso los fotógrafos habían dejado de tomar fotos. Pero mi papá me enseñó algo muy importante. Todos merecemos amor. No importa de dónde vengamos, no importa qué errores hayamos cometido, todos merecemos una oportunidad de ser felices. Camila miró directamente a las cámaras. En esta fundación vamos a ayudar a otros niños como yo. Les vamos a dar comida, educación, un lugar seguro donde dormir, pero sobre todo les vamos a dar algo que no se puede comprar. Les vamos a dar esperanza. Los aplausos estallaron espontáneamente. Muchas personas en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Mi papá dice que yo le salvé la vida, continuó Camila cuando el ruido se calmó. Pero la verdad es que él me salvó la mía y ahora juntos vamos a salvar muchas vidas más. Alejandro se acercó al micrófono. La Fundación Camila Rivas abre sus puertas hoy para 50 niños. Nuestro objetivo es llegar a 500 en 2 años. Pero más importante que los números son las historias. Cada niño que pase por estas puertas va a escribir una nueva historia, una historia de esperanza y amor. Padre e hija cortaron la cinta inaugural juntos, sus manos unidas, mientras las tijeras ceremoniales cortaban el listón dorado. Las puertas se abrieron y los primeros niños comenzaron a entrar al edificio. Alejandro observó sus rostros. Algunos temerosos, otros curiosos, todos con esa mirada que él recordaba perfectamente cuando conoció a Camila. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Le preguntó Camila mientras van a los niños explorar su nuevo hogar. ¿Qué?
Que cada uno de ellos vea tener la oportunidad de encontrar una familia como yo encontré la mía? Alejandro abrazó a su hija sin miedo de que ella se alejara, y sin la preocupación de que fuera solo un sueño. Te amo, Camila. Yo también te amo, papa. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la Fundación Camila Rivas brillaba como un faro de esperanza. En las ventanas iluminadas se podían ver siluetas de niños cenando, jugando, riendo. Por primera vez en mucho tiempo, las calles de la ciudad tendrían algunos niños menos durmiendo, en ellas y algunas familias tendrían algunos hijos, más amándolos. La historia de Alejandro y Camila había terminado, pero miles de nuevas historias apenas comenzaban. ¿Te emociona la historia de Alejandro y Camila tanto como a nosotros? Esta increíble historia de amor paternal, sacrificio y segundas oportunidades nos demuestra que el verdadero éxito en la vida no es mide por lo que tenemos, sino por las vidas que tocamos. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dar like a este video y compartirlo con tus seres queridos, porque historias como esta necesitan ser contadas, y pueden inspirar a otros a abrir sus corazones a quienes más lo necesitan. Tu apoyo significa todo para nosotros, y nos ayuda a seguir creando contenido que toque el alma. Si te gustó esta emotiva historia y quieres seguir disfrutando de más relatos que te hagan reflexionar sobre la vida, el amor y la familia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni una sola historia. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escribinos en los comentarios de qué parte del mundo eres, porque nos fascina saber que estas historias llegan a corazones de todas partes del planeta. Tu comentario podría ser el próximo que leemos en voz alta. Yeah.